para que los hijos vivieran mejor que los padres. Y sin embargo, de 1982 a la fecha, México ha vivido pues un mini crecimiento, como decía yo, quizá estancamiento, y que ha generado exactamente lo contrario. Es decir, que las expectativas en muchas familias sea que los hijos van a vivir peor que los padres y que por desgracia esa expectativa se cumpla. Y por supuesto, pues en el imaginario público, pues cuando se le pregunta a la gente sobre su satisfacción con lo que sucede en democracia, pues lo que aparece es la cara insatisfecha. Eso es a lo que se refiere, en eso estaría yo de acuerdo con ustedes, ¿no? Es decir, hay nutrientes suficientes para detectar que la insatisfacción crece. Pero en los otros dos dimensiones, a mí me llaman muchísimo la atención. Yo creo que no hemos sabido, nosotros, quiere decir las instituciones educativas, los medios, los partidos políticos, las instituciones públicas, incluso explicar el ABC de la democracia. Es decir, cuando la inmensa mayoría de la gente, o la mitad de la gente, cree que puede haber democracia en partidos y sin Congreso, yo estoy convencido es que no están entendiendo simple y sencillamente lo que es la democracia. Punto. Es decir, que la democracia es un término bueno para todo y para nada, en ese caso. Y que entonces, bueno, sí tenemos un déficit de comprensión de lo que es y que nos lleva también a una baja valoración de lo que se ha construido. Quizá esto tenga que ver con el muy peculiar fórmula de tránsito democrático que tuvo México. Yo ponía el otro día como ejemplo que si uno viaja a España, si habla con el taxista o con el que vende los periódicos o con un profesor universitario, todos hablan de que hubo una transición democrática. Por supuesto que la entienden de una manera diferente unos y otros, pero todos saben que hay un antes y un después. Es decir, un antes es el régimen de Franco, no había libertad, es un régimen autoritario, dictatorial, y hoy hay un régimen pluralista, etcétera, etcétera. Y en medio, pues hubo una transición que llevó de una cosa a la otra. En México no tenemos conciencia de eso. Y yo creo que ahí también hay dos, digamos, creo que tengo dos explicaciones para explicarlo. ¿Por qué? Porque desde el discurso oficial del PRI jamás se iba a aceptar que había un tránsito democratizador. ¿Por qué? Porque desde ese discurso siempre habíamos vivido en democracia, una democracia que se perfeccionaba. Y que por desgracia, en otro caso, desde las oposiciones, no se entendió o no se quiso entender o no se quiso socializar lo que realmente estaba sucediendo. ¿Por qué? Decía yo, porque desde un cierto discurso era legitimar lo que hacía el régimen. Y entonces las reformas a las que se ha referido Germán Pérez Fernández del Castillo, simple y sencillamente no están en el radar de nuestra narrativa, de lo que sucedió con nosotros. Entonces, yo creo que en efecto hay elementos suficientes para entender la insatisfacción con esto, ¿no? Pero desde mi punto de vista debería preocuparnos el déficit de comprensión y de valoración de lo que son cosas distintas, ¿no? que la satisfacción. Ahora, decía Francisco Javier que si les impusimos, que quizá les impusimos la democracia a los mexicanos. Yo creo que no, yo creo que todo lo contrario. Es más, yo creo que el tránsito democratizador mexicano fue más por necesidad que por virtud. Voy a tratar de explicarlo. Hubo mucho de virtud en las operaciones reformadoras, pero todas estuvieron acicateadas, todas, por la necesidad. Pero ¿por qué la reforma de 1977, que como bien señalaba Germán, fue la que permitió que ingresaran corrientes político-ideológicas que hasta entonces estaban marginadas del escenario institucional? ¿Por qué? Bueno, porque México vivió una conflictividad en los 70s creciente. Conflictos en las universidades, en la llamada insurgencia sindical, las nuevas movilizaciones agrarias, la aparición de una guerrilla rural, de una guerrilla urbana, conflictos muy fuertes entre el gobierno y grupos empresariales importantes. Y esa conflictividad estaba ahí.
y tensionaba las relaciones sociales y políticas. Y curiosamente, en ese marco, México fue a unas elecciones, son las del 76, con un solo candidato a la presidencia de la República. Claro, desde un cierto formalismo alguien hubiera podido decir, bueno, si este candidato obtuvo el 100% de los votos válidos, ¿por qué vamos a reformar nada? No, precisamente por eso, porque entre el mundo institucional y lo que sucedía en las calles, en las universidades, en los centros de trabajo, había un desfase enorme y había que tratar pues, de inyectarle una mayor representatividad al mundo precisamente de la representación. Ese fue, digamos, la primera reforma. Pero ¿por qué la reforma del 89-90 que crea el IFE, al Tribunal Electoral, etcétera, etcétera? Porque en 88 vivimos un conflicto postelectoral del tamaño del mundo, de una crisis política de enormes dimensiones. ¿Por qué? Porque si bien ya había ingresado nuevas fuerzas políticas al escenario, pues nos dimos cuenta en 88, cuando la gente salió a votar de manera masiva y diferenciada, que ni las normas, ni las instituciones, ni los operadores estaban capacitados para procesar con limpieza los resultados de las elecciones. Y entonces, por eso surge el IFE, ¿no? Bueno, después, no voy a hacer toda esa historia, pero igual, en la reforma del 96 no se explica sin lo que sucedió en 94, que fueron unas elecciones donde los votos se contaron con pulcritud, pero todo el mundo reconoció que las condiciones de la competencia habían sido abismalmente desiguales. El propio presidente Zedillo así lo dijo. Y entonces viene la reforma en relación a las condiciones de la competencia. Para decirlo de otra manera, este México que conocemos, con su diversidad, con su complejidad, donde palpitan puntos de vista, ideologías, intereses distintos, la verdad es que no lo puedo imaginar reproduciéndose de una manera más o menos armónica sin un formato democrático. Para decirlo de otra manera, si algo empujó el proceso democratizador, pues es esta sociedad, digamos, masiva, compleja, contradictoria, pero en donde hay ideologías, puntos de vista, intereses distintos que estaban buscando pues, fórmulas para expresarse, ¿no? Es decir, ya no cabían ni querían hacerlo bajo el formato previo, que era el de un partido hegemónico, ¿no? Que si bien tenía alas distintas y corrientes y todo lo que se quiera, pues ya para un México modernizado, aunque sea modernizado y excluyente y desigual, pues simple y sencillamente era un formato que no se podía. Entonces, en ese sentido, yo no creo que el proceso democratizador sea una imposición, ¿no? Luego, Mario Ramírez decía que tenemos, si mal no entendí, una incomprensión de lo que sucede en la vida pública, y además decía un déficit en materia de representación, porque no todos los ciudadanos se identifican con los partidos políticos existentes y que habría que, si mal no entendí, buscar fórmulas para incorporar también a los que no se sientan representados por estos. Y yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo no sé si todos somos conscientes de cómo en las últimas reformas electorales se han venido no solo incrementando los requisitos para registrar nuevos partidos, sino ampliando los tiempos. Y yo creo que eso es un error. Si algo requiere el sistema de partidos mexicanos, o no si el sistema de partidos, pero si algo requiere México, es tener una puerta de acceso sencilla para que aquellas agrupaciones que no se identifiquen con las ofertas políticas existentes puedan participar en el mundo electoral institucional. Fíjense ustedes, antes, para cada elección federal se abría un momento para registrar nuevos partidos. Con la reforma del 2007, esa puerta se abre cada 6 años. De tal suerte que si hoy, por ejemplo, se diera una ruptura en el PRD, en el PRI, en el PAN, o un grupo de personas significativo quisiera hacer un nuevo partido, hoy está en curso el registro de varios, pero si hoy se dieran estas decisiones o una nueva corriente, podría participar en el año 2021. ¿Por qué? Porque la próxima vez que se abra el registro va a ser luego de las elecciones presidenciales del 2018.
para que ese agrupamiento vaya, digamos, al IFE o al INE o lo que haya en el 2019, para que reciba su registro en 2020 y pueda participar en el 2021. Es decir, en efecto, se han venido cerrando las posibilidades de registro de nuevos partidos y yo creo que se debería de abrir. Y creo que se ha optado por una puerta un tanto cuanta falsa, esto seguramente no será popular, pero no importa, que es la de las candidaturas independientes, que ya están en la Constitución, que tendrán que ser reguladas y que seguramente sí habrá para el año 2015. Pero las candidaturas independientes, al final de cuentas, acabarán siendo mini o maxi partidos. No hay escape. Sí, la mala noticia es que, pues, creo yo, no hay democracia sin partidos políticos. Y aquellos que se reúnen y van a elecciones y actúan de manera conjunta en un congreso, eso en español se le llama partidos políticos. Y en materia de plebiscito y referéndum, que era la última pregunta, bueno, ya está ahora en la Constitución la consulta popular, está también la posibilidad de fórmulas de refrendo, y estas fórmulas, digamos, llamadas de democracia directa, yo creo que pueden ser un muy buen complemento para, digamos, las fórmulas de democracia representativa. Incluso una de las fórmulas que a mí me gusta, pues no están reglamentadas todavía, están en la Constitución, es precisamente la de la consulta popular. Yo creo que una manera de recargar de significado las propias elecciones es lo que hoy está en la Constitución, que en el día de las elecciones federales se puedan llevar a cabo consultas en diferentes terrenos. Si la gente va a ir, por ejemplo, a votar no solamente por el presidente de la República, senadores y diputados, sino además por algunos temas que estén, pues yo creo que eso recarga de significado y le da, pues, un mayor significado a las propias elecciones. Y no quiero irme sin comentar, aunque sea de manera telegráfica, algunas de las cuestiones que dijeron Don y que dijo Germán. Yo creo que cuando Don habla de, en efecto, que una cosa son, digamos, los valores que ponen en pie la democracia y otras es su arquitectura, yo creo que esa es la discusión que quizá nos debemos en México todavía. Es decir, si algo cambió en México en los últimos años fue el sistema de partidos, fue el sistema electoral, pero nominalmente, o sea, constitucionalmente y legalmente, el sistema de gobierno se mantiene prácticamente intocado. Ahora, de facto, el sistema de gobierno se ha modificado y de manera radical, digo yo, de aquel presidente casi omnipotente, por lo menos omnipotente en relación a los otros poderes constitucionales. Y hoy, pues hay un cambio muy marcado, pero el diseño constitucional legal del gobierno es prácticamente el mismo. Entonces, yo creo que lo que dice Don en ese sentido, pues tiene mucha pertinencia. Y creo que el tema de la igualdad en las elecciones nunca hay que minusvaluarlo. Yo creo que el día de los comicios es un momento mágico en el sentido más profundo del tema. Es un momento que en efecto iguala a las personas. Es decir, el rico, el pobre, del norte, el del sur, el hombre, la mujer, el viejo, el joven, todos son iguales ese día y todos cuentan lo mismo. Y esa es la gran promesa incumplida quizá de la democracia. Es decir, que lo que en un único momento aparece es la igualdad, ¿no?, de todos en ese evento importantísimo, pues unas horas después se desvanece en el aire, ¿no? Porque la igualdad no aparece en el resto de los terrenos. Pero ese es precisamente, pues, uno de los reclamos que se le hacen, y con razón, a la oferta democrática, que la igualdad política puede acabar siendo una igualdad también en cuanto a derechos civiles y en cuanto a derechos sociales. Y yo creo, y ahí es donde puse el énfasis, creo que ese es el gran reto de la democracia mexicana. Dicen que a lo mejor soy muy rotundo hablando de que hay una diferencia en relación a la pobreza, a la desigualdad, y tiene razón, es cierto, hay políticas sociales, y hay programas específicos, etcétera, etcétera. Pero yo no me refería a eso. Yo estoy convencido que en nuestro tejido social hay una enorme insensibilidad en relación a la desigualdad que cruza nuestras relaciones, y que esa insensibilidad está ahí porque así nacimos, así crecimos y así nos reproducimos, y en nuestra historia ha sido una constante, una variable. Entonces somos muy permisivos, nos conmueve poco, y creo que incluso se podría documentar.
yo ponía un poco provocando pues, lo que sucede con el informe de Coneval. El informe de Coneval, que es un informe importantísimo, tiene 3, 4, 5 días una estela muy buena. Es decir, aparece en la televisión, en radio, está en los periódicos, se comenta, y paulatinamente el asunto se va olvidando. Es decir, bueno, desde mi punto de vista no tiene la centralidad que debería tener, aunque tiene razón la indiferencia no es total y ciertamente hay políticas sociales que vale la pena fortalecer y multiplicar, y que también no es casual que en otros países se hayan tomado pues, incluso como ejemplo. Y también estoy muy de acuerdo en lo que él dice cuando trae a la mesa el tema de la CEPAL. Yo creo que ahí la CEPAL no se equivoca. El tema de la cohesión social es un gran tema, pero pues por desgracia no es algo que se resuelva decretándola, sino que hay que construirla, ¿no? Y como la propia CEPAL dice, ¿cómo se construye cohesión social? Pues con acceso a la educación, con acceso a la salud, con generación de empleo formal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es un gran tema. Trato de apurarme. Decía Germán citando a un buen número de autores, ¿no? Pero apunté las frases, ¿no? La democracia finalmente desemboca en los gobiernos oligárquicos, en la inhabitabilidad de los gobiernos oligárquicos. Es un inocuo postulado normativo, es una fórmula ritual que justifica a la oligarquía en el poder, etcétera, etcétera. Eso me recuerda los viejos textos de Pareto y de Mosca, por cierto, autores conservadores, que decían que había una especie de ley de hierro entre los mortales. Es decir, no hay posibilidad de escapar a que va a haber gobernantes y va a haber gobernados, decían ellos. Y los gobernantes acabarán generando un círculo oligárquico y el resto pues seremos gobernados por ese círculo oligárquico. Bueno, yo creo que a eso tienen demasiados valores, que tiene que ver en efecto con la representación y con la densidad que tenga eso que llamamos sociedad civil. Trato de explicarlo. Por supuesto que muchos de los poderes fácticos han logrado tener representantes en el Congreso, eso es cierto, pero yo no creo que el Congreso haya sido succionado por esos poderes fácticos. Y hay claros ejemplos. La relación es tensa, pero ahí está. Por ejemplo, en materia de telecomunicaciones, no sabemos cuál va a ser la desembocadura de toda la operación, pero en principio la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones creo yo que es un buen ejemplo de cómo el Congreso puede intentar y lograr poner un hasta aquí y modelar a uno de los poderes fácticos más importantes, que son los usufructuarios de la televisión, la radio y la telefonía. Vamos a ver en qué termina. Incluso tenemos la reforma constitucional y no la reforma reglamentaria, aunque ya tenemos a los titulares de IFETEL y de COFECO. Es una fórmula que vamos acuñando, digamos, en nuestro país de manera extraña, ¿no? Es decir, la reforma constitucional, titulares de instituciones que no tienen ley reglamentaria. Pero el tema, pero lo que quería ir es al meollo de ese asunto. Yo creo que ese es uno de los retos. Para que la democracia sea productiva, los poderes constitucionales tienen en efecto que modelar a los poderes fácticos. Cuando se da a la inversa, cuando los poderes fácticos son más potentes, más poderosos que los poderes constitucionales, pues en efecto hay ahí un problema de enorme magnitud. Y lo otro es, pues que sí tenemos una organización social muy débil, fragmentada y epidérmica. ¿Qué quiero decir con esto? La inmensa mayoría de nosotros, mexicanos, no participamos en organizaciones sociales. Y yo sí creo que a mayor número de organizaciones con agendas, diagnósticos propios, el contexto de exigencia que se les plantea a las instituciones estatales es mayor. Y lo hemos visto en muchos casos, ¿no? Ahí donde hay grupos que generan, por ejemplo, en el caso de los derechos humanos, ¿sí? Nadie puede explicarse hoy la existencia de 33 comisiones de derechos humanos, de cambios constitucionales, normativos, si ese
esa red de organizaciones de defensa de los derechos humanos que desde los años 70 pusieron en la agenda del país pues los temas de los desaparecidos, de las torturas, de una gran cantidad de irregularidades en esas materias. Pero bueno, yo realmente lo que quiero es agradecerle a Germán, a Don, a todos ustedes su presencia, a ellos sus comentarios y muchas gracias. Muchísimas gracias a los comentarios, a Don y a Germán, obviamente a José Woldenberg. Para los convocantes de este sexto diálogo México por un México social, lo fundamental pasa por hacer esa revisión de la situación de la democracia. Solo así podemos pensar la construcción de los acuerdos, de nuevas reglas de diálogo para poder transformar este México social. Por eso, para nosotros, pensar en México social pasa por lo fundamental, hacer esa revisión que generosamente han hecho los ponentes, el ponente, los comentaristas de la democracia de México. Agradecemos obviamente su presencia a todos ustedes. Convocados a las 4 de la tarde, iniciamos con la mesa Ingreso y Empleo. Y muchísimas gracias nuevamente a nuestro ponente y a los comentaristas. Buenas tardes.